con la Miss. El día de hoy tenemos un capítulo más de nuestra serie La historia del vestido según la Miss. Y en esta ocasión vamos a ver el estilo imperio de principios del siglo XIX. Así que quédense con nosotros porque esto va a estar súper interesante. El estilo imperio recibe este nombre debido a que el primer imperio francés, conocido comúnmente como el Imperio Napoleónico, cubre este periodo de dominación de Francia sobre Europa continental bajo el gobierno de Napoleón Bonaparte. Abarca alrededor de 1780 hasta 1820. El estilo imperio también retoma algunos elementos del arte grecolatino, sobre todo la sobriedad en la arquitectura, los elementos clásicos, las líneas verticales, el diseño mucho más limpio en comparación al estilo anterior rococó, que era demasiado recargado en la ornamentación, y justo hace un contraste en todo lo decorativo con este exceso que se vivió en los años anteriores. Entonces es muy fácil identificar el estilo imperio porque es mucho más minimalista y limpio que el estilo rococó. ¿Qué características, inventos y datos sobresalientes hay sobre esta época? Bueno, en principio, gracias a la invención de la máquina de vapor de Watt en 1775, hacia 1804 aparecen los primeros intentos de la locomotora, la cual va en realidad a funcionar con vías férreas en Europa hasta 1826. Hay un dominio político y cultural por parte de Francia sobre casi toda Europa. Se le conoce como el siglo de la emancipación de los pueblos por los diversos procesos revolucionarios, políticos, económicos y sociales que acaecieron. Hay un desarrollo de la tecnología en mecánica, química y en los transportes por el tema de la máquina de vapor de Watt. En 1800, además, aparece la ópera romántica y ya desde 1770 se gesta lo que se conoció como el romanticismo literario, el cual aparece en Alemania y tiene a autores como Johann Wolfgang von Goethe, o también conocido como Goethe, ¿no? Depende cómo se pronuncie en diferentes países. En 1810 aparece la música romántica con músicos como Schubert y Beethoven. Posteriormente, ya entrados en la siguiente etapa de la época victoriana, van a aparecer otros como Chopin y Liszt, pero en esta época inicial en la música romántica, los principales exponentes serán Schubert y Beethoven. En 1810 y en general en todo el siglo, aparecen movimientos políticos fuertes en América Latina buscando la independencia del dominio español. Es así como en 1810 países como México, Venezuela y Colombia se independizan gracias a que los criollos pues detienen el dominio español. En México pues inicia la independencia con el Grito de Dolores, y en el sur de América con personajes como el libertador Simón Bolívar. ¿Cuáles fueron los principales materiales de confección? En esta época el algodón se vuelve un material de moda, sobre todo el algodón color blanco muy ligero para los vestidos de mujer. La lana y el cashmere, que se obtiene de las cabras de Cachemira, obtiene gran valor. Gracias a el comercio, las importaciones y exportaciones, hay una fuerte popularidad de los chales para mujer provenientes de Asia, así como los mantones bordados de Manila, que en España en particular se integran después a los trajes para baile. La seda, el satín, el terciopelo, diferentes tipos de pieles
Incluso el ponerle aplicaciones en cuellos y puños a diferentes tipos de abrigos se vuelve bastante común. Hay mezclas de fibras, teñido en la tela y también en las fibras, estampado por sellos, rodillos y marcos, bordado, deshilado, encaje y encaje de bolillo. Hay técnica de acolchado, patchwork y apliqué. Y gracias a la tecnología se empiezan a hacer telas en telar de jacquard. En esta época los íconos de moda van a ser Napoleón Bonaparte y su esposa Josefina. El sastre de Josefina Bonaparte, llamado Leroy, va a perfilar lo que se conoció como el estilo imperio o el corte imperio en los vestidos de mujer, que es un corte muy vertical donde justo debajo del busto es que termina la parte ceñida al cuerpo de los vestidos y hacia abajo cae de manera recta, sin ninguna clase de polizón, crinolina, verdugado, tontillo o cualquiera de estas estructuras que iban debajo de los vestidos en épocas anteriores. En esta época también hay revistas como el Journal de Mode y aparecen varias marcas de joyería como Nitot, Chomet, Tiffany y Cartier. En la indumentaria masculina vamos a encontrar el predominio del look dandy, que es de influencia inglesa. Estamos hablando de ropa sastreada que tiene un particular corte de los sacos en la cintura. Desaparecen todos los faldones que tenían los sacos de hombre anteriormente en la época del barroco y el rococó, y los sacos van a ser cortos en la parte frontal y en la parte posterior generalmente tienen una caída de tela que asemeja un poco como una, vamos a llamarle, colita. Los chalecos y los sacos van a ir muy ajustados a la cintura. De hecho, los chalecos de caballero, muchos tienen en la parte de atrás cintas y hebillas para acinturar más el cuerpo del hombre, era como una especie de faja. Los pantalones van a ser altos, ceñidos a la cintura y muy entubados. En esta época el entubamiento de las prendas se va a lograr con cortes a la medida y con la presencia de botones en diferentes partes del cuerpo. Recordemos que las telas stretch no existían en esta época, entonces la mayoría de los pantalones van a tener en la parte frontal una pieza detenida por 2, 3 o 6 botones, así como en el costado de la pierna en la parte inferior. A principios de esta época los pantalones van a ser cortos a la altura de la cintura y posteriormente van a ir creciendo hasta llegar al tobillo y al empeine, pero siempre van a ser muy ajustados a la pierna. Estos pantalones generalmente se usaban con botas altas muy parecidas a las botas de equitación que conocemos actualmente, o con botines y zapatos bajos que tienen una forma ligeramente puntiaguda. El color blanco está de moda, así como los colores primarios, sobre todo en la ropa y uniformes militares. El sombrero tipo tricornio va a dejar de estar de moda para dar lugar al bicornio. El bicornio es un sombrero que tiene dos puntas y que está doblado de dos lados hacia el centro del sombrero. Es muy común ver retratos de Napoleón Bonaparte con este tipo de sombrero que es como muy característico. También va a aparecer el sombrero de copa alta, conocido también como chistera. Este sombrero generalmente lo vemos en ilustraciones antiguas utilizado por los magos, pero va a ser el sombrero más popular en todo el siglo XIX. Los hombres llevan el cabello corto
ligeramente echado hacia la parte frontal de la cabeza, acompañado de largas patillas que a veces llegaban incluso hasta la mandíbula. Este look está inspirado en los cortes de cabello de los emperadores romanos. Recordemos que, como mencioné anteriormente, esta época se inspira en la antigua Roma y un poco en la estética de este momento histórico. Entonces es común que los hombres lleven el rostro afeitado y el cabello peinado hacia adelante cayendo sobre el rostro. Las camisas van a tener cuellos muy altos, generalmente pegadas como al borde de la mandíbula. Los hombres llevaban gasnés o corbatas de moño, pero hechas, digamos, de manera manual, no las que se conocen actualmente como pajaritas, sino eran más bien como bufandas cortas, como mascadas, detenidas y muy apretadas en el cuello. Había también camisas que tenían una ligera escarola que caía al frente, pero en general van muy pegadas al cuello, a diferencia de la época rococó, donde eran cuellos con grandes cascadas de holanes. Es de moda en esta época el utilizar bastones largos en forma de báculo y llevar pañuelo. Los sacos pueden presentar solapas bastante grandes y anchas y van ajustados a la cintura. Las mangas pierden todo el volumen que habían tenido en siglos anteriores y también van muy ajustadas a el brazo. De igual manera, este ajuste se da por el uso de botones en el costado del antebrazo. La moda femenina de esta época es muy fácil de identificar, como lo dije anteriormente, ya que todos los vestidos y en general todas las prendas de mujer van a ir ajustadas justo debajo del busto, y esto se conoce en confección como corte imperio. Los vestidos tienen una caída generalmente en línea A o con un poquito más de pliegue y volumen. En algunos casos los vestidos presentaban un poco más de tela en la parte posterior, incluso una pequeña colita que asemejaba a una cauda corta. Es muy de moda en esta época el usar mangas cortas en forma de globo, sobre todo para los vestidos de fiesta, o mangas largas pegadas al brazo, pero terminadas en globo en la parte superior. Los escotes dejan de ser tan pronunciados y más bien tienen una forma semicircular o cuadrada. Los vestidos van a ser mucho más sencillos, pero siempre ceñidos hasta la parte inferior del busto y luego sueltos del busto hacia abajo, asemejando los vestidos de las musas en las esculturas romanas. Hay elementos decorativos en los vestidos de esta época, como algunos holanes o mascadas que iban del escote hacia el cuello. Cuellos altos también, parecidos a los del hombre, terminados en holanes justo abajo de la mandíbula. Mangas ajustadas también con botones. Y dado que estaban tan de moda los vestidos de manga corta, las mujeres comienzan a utilizar guantes largos y guantes largos que no tenían dedos. Estos se conocen como mitenes. Aunque el clima de Europa pues era frío, las mujeres llevaban en general vestidos de algodón muy ligeros o de lana bastante delgada, pero esto lo compensaban utilizando chales y mantones importados, generalmente de lana gruesa o de cashmere, terminados en flecos o con alguna cenefa decorativa. Hay sacos cortos tipo bolero que terminaban justo debajo del busto, siguiendo el corte del vestido que llevaban debajo, y abrigos
generalmente cruzados, que tenían de 2 a 4 botones, igual con el mismo corte debajo del busto, ceñido hasta esa parte y luego cayendo recto del busto hacia abajo. Desaparecen en esta época los corsets y los polizones, así como las crinolinas, pero las mujeres sí llevaban una especie de faja que daba ajuste al talle para hacerlo ver más alargado y delicado. El cabello de la mujer va pegado a la cabeza con mucho menos volumen que en la época anterior. Van a desaparecer las pelucas y las mujeres van a llevar generalmente el cabello recogido en la parte posterior de la cabeza en un chongo, y en la parte frontal llevarán diferentes rizos hacia los lados de la cabeza generalmente. El adorno de la cabeza de la mujer pues llevará cintas, moños y pequeñas flores, y se volverá muy común el utilizar sombreros que llevaban una cofia pegada a la parte posterior de la cabeza con una gran visera que cubría la parte frontal de la cabeza y se sujetaba debajo de la barbilla con un gran moño o un listón. Los zapatos de mujer van a volverse mucho más bajos, muy parecidos a los que conocemos ahora como flats o bailarinas, que tenían un tacón mucho más discreto que en la época anterior. Es común en esta época el usar collares cortos tipo gargantilla o collares extra largos que caían sobre el escote del vestido. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si así es, yo los invito a que nos regalen un like, se siente bonito, la verdad. Se suscriban a nuestro canal, tenemos más de 100 videos para ustedes. Y si tienen alguna duda o comentario, aquí les dejo nuestro correo para que nos escriban. Muchas gracias, nos vemos en el próximo tutorial. En nuestro siguiente video visitaremos una exposición de futurismo en la moda con la Miss.